Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de comunicación oral escrita 1. Y bueno, como lo hemos estado haciendo anteriormente en las anteriores grabaciones, hay que recordar un poco de lo que vimos. Y bueno, si lo recuerdas, vimos que hoy en la era digital, pues ya no solo el texto basta para informar, en este caso a través de algo, o en este caso expresar una idea, sino que también es acompañado de gráficos, es decir, gráficos y texto ahora van de la mano. Y propiamente lo que estuvimos viendo fue las infografías, que si bien lo recordarás, son aquellos textos en los cuales se acompaña de imágenes y lo cual sintetiza y sobre todo esclarece un tema que puede ser dificultoso o a través que puede ser de divulgación. Asimismo, también esto empezó, si lo recordarás, que las infografías empezaron como para explicar diferentes tipos, o más bien explicar en ese sentido textos periodísticos en los cuales llamaran la atención del lector. Si bien ahora se utilizan para diferentes funcionalidades o diferentes tipos de tema, y también vimos que hay diferentes tipos de infografías, que son las divulgativas, en ese sentido, que explican temas de carácter científico o bastante difícil, en el cual las personas pueden saber de antemano y de manera muy sintética y eficaz y sobre todo resumida de lo que se trata. Como bien te ponen el ejemplo, cómo se origina un huracán, los eventos que tiene y esto acompañado de imágenes. A su vez también están los periodísticos en este caso, o los de noticieros en los cuales se explica una nota informativa que está sucediendo, que sucedió hace algunos días y que lo explica a través de imágenes. Y vimos que las características en ese sentido de las infografías, pues bueno, tenían un título, tenían un cuerpo, tenían conceptos clave, tenían un crédito, en este caso personas que lo elaboraron, tenían una referencia bibliográfica, es decir, de dónde se tomó la información, también tenían conceptos clave, un título y una introducción. Cada uno tiene estos diferentes elementos y cada uno tiene una diferente funcionalidad. Ahora bien, también vimos que, pues bueno, estas tienen que ser de un texto discontinuo, es decir, tienen información pero sobre todo también es acompañada de imágenes. Tiene en este caso que ser un tema de interés, que estos colores llamen la atención. A su vez también tiene que tener diferentes tipos de tipografías, colores, letras que hagan mención a conceptos relevantes e importantes y hagan la diferencia entre uno y otro, y también el acomodo de estas, ¿no? Y que realmente lo que se busca con ellas, bueno, como lo vimos casi en las últimas diapositivas, pues era responder a cierto tipo de preguntas, es decir, a qué temática va dirigido, cuál es su propósito, qué imágenes corresponden con el tema, qué información es irrelevante, cuáles son sus conceptos clave y cómo tiene que estar acomodada la información, qué va primero, qué va después, para que realmente cumpla con su cometido, que es lo interesante, que comunique un tema, pero sobre todo que llame la atención de aquellas personas que pretenden hacerla o que pretenden leerla, con la cual hoy en día pues es algo que solemos encontrarlos mucho en diferentes páginas de internet porque resumen de una manera adecuada, sobre todo la información que están desarrollando. Y bueno, vimos de antemano, como bien te lo decía, algunas características que tiene que contener la infografía. Las vimos de una manera muy somera, es decir, de una manera muy rápida. Ahora bien, en esta diapositiva me encargaré de explicarte un poco más las características que tiene que contener, como bien te lo mencionaba, el título, el cuerpo, los conceptos clave, el texto, la introducción, los créditos y en este caso las referencias bibliográficas en la cual nos vamos a centrar en este diapositiva. Es por ello que se llama componentes textuales y gráficos, de los cuales podemos hacer uso para realizar nuestra infografía. Y bueno, sin más, comencemos explicando este tipo de partes. Y bueno, uno de ellos, el que primero aparece, es el título, ¿no? Este como tal resume la información gráfica y sobre todo qué contiene la infografía, es decir, de qué tema va a tratar y la manera en cómo lo va a abordar. Si lo recuerdas en la anterior diapositiva, estuvimos viendo del cerebro y las drogas y cómo realmente y cómo las drogas afectan en este sentido al cerebro, y de eso sí va a tratar en este caso nuestra infografía anterior que te puse como ejemplo. Y por lo regular, este se caracteriza por ser preciso, breve y llamativo. Llamativo en el sentido en que cuando una persona lo lee, llama su atención y sobre todo quiere entender sobre el tema porque pone palabras interesantes que nos ponemos a cuestionar. Por ejemplo, como ese meme, ¿no? Que se suele poner en las noticias. Asesinan a una joven en licorería. Lo matan al salir del licorería. Fue por vino y ya no vino. Si lo ponemos así, suena más interesante en la noticia, hasta nos da un poco más de risa y queremos en este caso leer el acontecimiento. Y es por ello que el título tiene que ser así, no como tal ofendiendo o siendo sarcástico, pero sí tiene que ser llamativo al momento en cuanto lo leen para que la persona en cuestión, cuando vea la infografía, tenga el interés de, en este caso, conocer la información que se está llevando a cabo.
Y en este caso también, en algunas ocasiones es acompañada por algún subtítulo que explica aún más el título. Otro de los elementos también es interesantes es el cuerpo, es decir, donde está toda la información de la cual se pretende desarrollar en torno a una temática. Por lo regular es acompañada de diferentes tipos de elementos visuales, como pueden ser fotografías, gráficos, mapas, cuadros estadísticos, diagramas, tablas gráficas, ilustraciones, etcétera, o todos aquellos gráficos o realmente información que realmente complemente o que haga, en este caso, más entendible el tema. Eso depende ya la diapositiva, más bien no la diapositiva, sino de la infografía que tú vayas a desarrollar. Es importante, como bien te lo decía, que estas imágenes, ese texto vaya acompañado o tenga una relación, no solo ponerlas por ponerlas, sino que realmente, primero que llamen la atención, que se puedan ver de una manera clara y que se relacionen con los conceptos o la información que yo esté desarrollando. De nada me sirve, por ejemplo, si estoy realizando una infografía y pongo una imagen, no sé, de un barco cuando no tiene nada que ver con ello. Es importante también que esos conceptos se relacionen, es por eso que te decía que es un texto discontinuo. Es decir, se pone un texto, se está poniendo la información para explicarla, pero por otro lado también se ponen imágenes en las cuales pueden ser acompañadas y puede ser entendido mucho mejor el texto. A su vez también tiene una imagen central que se conoce por su ubicación y por tener un tamaño mayor al resto. Es decir, la imagen que a lo mejor acota principalmente en ese sentido la información. Por ejemplo, si estamos hablando de las bicicletas, pues bueno, hoy en día nos va a poner una imagen en el centro donde nos explica hoy en día cómo son las bicicletas, los diferentes elementos que tiene y el por qué hoy las captamos así. Eso puede ser una imagen central, es decir, tiene imágenes, pero de entre todas esas imágenes hay una que destaca más, que es la más relevante, que ayuda a explicar y entender más nuestro tema. Como por ejemplo esta infografía que tenemos aquí, si te fijas, bueno, tiene imágenes, tiene acompañamiento de un cuerpo mediante flechas, imágenes, texto y que están acomodadas de diferente manera, haciendo en este caso un acomodo entendible, sobre todo el lector que la pueda ver, entienda cada uno de sus elementos. Por otra parte, también tenemos el crédito, es decir, el nombre de los autores que realizaron la investigación y como bien te lo mencionaba en uno de los ejemplos, también nos menciona en este cargo, en este caso más bien, eh, el cargo que tiene o sobre todo lo que ha estudiado para realizar esa infografía. Nos dice, bueno, es licenciado en tal, es experto en tal, o sobre todo también nos dicen los diferentes tipos de autores, que a lo mejor unos pueden ser que pusieron lo gráfico, las imágenes, y por otro el texto. Y otro los colores. También puede ser esto acompañado, ¿no? Que realmente puede ser una colaboración entre diferentes tipos de autores para saber quién realmente está difundiendo la información. Y bueno, por lo regular aparecen del lado inferior, en este caso derecho, en el cual, bueno, aquí se alcanza a notar porque bueno, más bien, de este lado, en esta flecha azul, no se alcanza a distinguir, donde dice que aquí el texto, bueno, está por una X persona y las imágenes por otra X personas. Como bien te lo decía, la infografía puede ser un acompañamiento, o más bien puede ser un texto en el cual intervienen diferentes tipos de autores, o como bien de créditos. Unos hacen las imágenes, otros hacen el texto, otros le dan el diseño. Puede ser eso, o que realmente una persona realmente elabore toda la infografía. Y también tenemos la introducción. Recuerda que la introducción es un párrafo breve donde nos habla de la importancia o en este caso también nos puede decir sobre el tema que se escribe en uno o dos párrafos. ¿Sale? Nos explica un poco del tema que se va a tratar o la relevancia de este en una o dos líneas para posteriormente pasar al cuerpo donde está toda la información, el texto y los conceptos importantes, asimismo como el acomodo de la información. Por ejemplo, también tiene que ser algo relevante que explique más aún el título. Si atrapaste a la persona con el título, por ende también la introducción tiene que ser o abonar más para que la persona se enganche, como puede ser en este meme, ¿no? Que dice, se fue cuando se vino. Bueno, ahí es tan interesante el título. Ahora bien, la introducción daría a rematar para que aún se lea más este texto periodístico, pero en comparación de esto, lo que queremos es que se lea nuestra infografía. Por ejemplo, abuelito ponedor llega filoso a un motel acompañado de una morra, pero a medio, como dice ahí, se le ponen los ojos en blanco por un infarto. Es decir, ahí te empieza a enganchar este tipo de introducción que nos empieza a explicar la noticia. Y eso hace más interesante la infografía. En este caso, a lo que se quiere llegar. Esto es un ejemplo, aunque bastante chusco y bastante, a lo mejor, un poco grosero, de lo que se tiene que hacer para que realmente las personas se enganchen una vez con el título y posteriormente lo rematen con la introducción para que la información aún sea de su agrado.
Por otra parte, también tenemos la fuente de consulta, es decir, de dónde se retomó, en este caso, la información para explicar este tipo de temática. También aparecen al último de nuestra infografía y también en este caso se cita de manera en APA 7. Es decir, aquí nos aparece si fue retomado de un libro, de una revista, de una parte de un libro, de un artículo, de un periódico, de un video o de algo por el estilo, de la cual pues, nosotros podemos, una vez que terminamos la infografía, ir a ese sitio o ir a esa fuente de información para saber más del tema, para saber que realmente la infografía es verídica y de ahí se tomó la información como tal. Por otro lado, también tenemos el texto, como bien lo recordarás, a manera de notas, la información necesaria para explicar los diferentes tipos de imágenes o explicar o ampliar, en este caso, el tema que se está abordando en cuestión y sobre todo comprender por qué se ponen ese tipo de gráficos que tienen y expresar realmente el propósito a lo que quiere llegar esa infografía. Y también pueden incluir como encabezados, etiquetas, a maneras de incisos, hacer un uso de viñetas, números, letras y guiones. Como tal, no hay un estilo definido de cómo se tiene que hacer una infografía, pero tiene que contener estos elementos, los cuales los tienes que acomodar de cierta manera para que realmente la información, bueno, más bien para que sea lucible ante el público, que en cuanto lo veas digas, tiene un cierto acomodo, la información va de aquí hacia acá, tiene esas fechas que hacen referencia a que sigue esta información, tiene estos gráficos que realmente corresponden a este texto y me hace entenderlo más, y por ende también es llamativo porque utiliza este tipo de colores, utiliza este tipo de encabezados, la información relevante la pone con ese tipo de tipografía, de color rojo, también menciona cierto tipo de viñetas que me da información extra en torno al tema, que a lo mejor no es tan importante, pero también lo considera por otras temáticas. Es decir, el texto también forma una parte fundamental, como bien habías mencionado, de la infografía. Si bien tiene que ser en este caso de igual de manera que imágenes, pero recuerda que también las infografías nos marcan cierto tipo de información relevante o nos marcan en este caso que esa información, esos conceptos, tienen que ser entendidos a través de imágenes. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos diferentes tipos de colores, diferentes tipos de imágenes, diferentes tipos de tipografías, relacionados también con recursos gráficos, que en este caso viene siendo una tabla de círculo, nos arroja porcentajes, nos arroja cierto tipo de fechas que nos indican y a lo mejor hacen llamativa diferenciándolos unos conceptos de otros, información más relevante que otra, o en este caso destacando diferentes tipos de temáticas que nos van a entender, como bien lo dice aquí, las claves de la gestión de un proyecto logístico y nos hacen mención de los porcentajes, de los números con diferentes tipos de imágenes, una con, si lo ves aquí, una con el dedo pulgar arriba indicando que a lo mejor eso es buena señal, la otra indicando el pulgar abajo indicando que no es una buena señal y utilizando un sinfín de colores que nos llaman la atención y que sobre todo esclarecen muchos conceptos importantes para el tema, que eso es lo importante, es decir, el texto ayuda a entender más y en ese sentido, acompañado con los gráficos, hace más rimbombante este tipo de, o más bien, hace rimbombante este tipo de texto que viene siendo la infografía, porque llama la atención, en este caso a partir de los colores, las pequeñas imágenes que pone, y una vez que realmente aprendemos esto, la podemos referenciar con los gráficos que aparecen, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos, una infografía tiene que tener estos elementos distribuidos de una cierta manera que realmente llame la atención, como por ejemplo, bueno, primero empiezas por los créditos, es decir, quién realmente lo hace. La fuente viene siendo donde tomé esa información para explicar una diferente temática. El titular o el título es realmente que nos dice de qué tema va a tratar. El cuerpo es donde desarrolla todo el texto, los gráficos, conceptos relevantes. También está el texto en este sentido y el texto. Y aparece como tal, de dónde aparece el texto y el cuerpo, que realmente es una parte indispensable de nuestra infografía. Y pues ya, bueno, ¿y esto para qué o de qué sentido tiene saber los elementos necesarios? Bueno, primeramente, una vez que identificamos los elementos que tiene cada una, más bien los elementos que tiene que contener nuestra infografía, ahora bien, pasamos a lo siguiente, que es nuestro tema o la elección de nuestro tema. Una vez que ya sacamos nuestras notas y que realmente queremos informarlo y desarrollarlo
A partir de una infografía, pues primero tenemos que ubicar el tema del que vamos a tratar. Por ejemplo, el uso del teléfono celular. Las razones de la elección, es decir, nuestro tema tiene que ser muy fundamental, sobre todo para saber el por qué lo queremos comunicar, el por qué relevancia. Es decir, un tema en este caso tiene que ser relevante, tiene que ser hoy en día importante para poderlo expresar, porque si agarramos temas que a lo mejor a las personas no les gustan, que no les interesan o que realmente están en el pasado, pues es difícil que se pase la información en nuestra infografía. De preferencia que sea un tema en boga y que realmente se pueda hablar de diferente manera, es decir algo nuevo y no repetir lo mismo para que realmente llame la atención en nuestra infografía. Y más propiamente en nuestra toma de notas, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Sintetizar, pero a la vez explicar un tema que sea de relevante y que realmente llegue esa información a diferentes tipos de personas. Y por ejemplo, y ponemos razones de elección para escoger ese tema, como cada vez más personas usan un teléfono celular. Sin embargo, la mayoría desconoce los peligros que ocasionan su uso inadecuado o excesivo. Divulgar información sobre dichos peligros ayuda a prevenirlos, es decir, tiene en este caso sentido, ¿no? Porque hoy en día la mayoría de las personas todos tenemos celular o muy pocas no lo tienen, en el cual no sabemos cuál es el uso inadecuado de esos, ¿no? O si lo hay y cómo realmente prevenirlos para evitar peligros que nos expongan o sobre todo que nos ayuden a prevenir cierto tipo de acontecimientos que pueden ser dañinos para nosotros. Es decir, el tema en cuestión es interesante porque realmente se apega hoy en día a las diferentes actividades que se hacen y sobre todo puede generar en este caso morbo o interés a aquella persona que lo pueda leer. Y bueno, una vez que realmente escogimos el tema, sabemos la importancia del por qué se tiene que decir, ahora empezamos a poner los diferentes propósitos, es decir, cuál es la finalidad de que yo diga esto. Y pueden ser varios motivos, como dar a conocer algunas de las ventajas de la telefonía celular, ofrecer información técnica sobre los riesgos que implica adquirir un teléfono de mala calidad, difundir información científica sobre los principales peligros que representa el uso inadecuado del teléfono celular, este muestra las partes principales de las que se compone esta tecnología, explicar cómo entran los peligros a los que se enfrentan los usuarios de la telefonía celular, es decir, esos diferentes propósitos los puedo abordar en mi infografía, pero creo que realmente a lo que nos tenemos que fijar es que realmente se asocien con las razones de mi elección del tema. Si realmente en este caso mi elección del tema es difundir los peligros que puede en este caso ocasionar el obtener un teléfono celular, creo que se pegan más en este caso a Ah, mm, sobre la información técnica que tenemos que contener de nuestros celulares y cómo usarlo de una manera adecuada para que nuestra información no sea vaciada o, en este caso, obtenida por los espías. Difundir información científica, los principales peligros también ahí puede ser esa. Mostrar las partes principales, eso a lo mejor no es tan necesario. Y explicar cómo evitar los peligros y el mejor sí. Es decir, realmente cuando estamos encontrando los motivos o las razones para hablar del tema, eso también viene en los propósitos. Es decir, una vez que tenemos el tema, ya tenemos la introducción que es la relevancia y la importancia. Ahora sigue el cuerpo, es decir, de qué voy a hablar o para qué me voy a enfocar en esta infografía. Y es cuando realmente vienen los propósitos. Saber elegir la manera de cómo voy a hablar de esto y ahora sí, una vez que sé cómo voy a hablar o cuál va a ser mi propósito, ahora sí, saber qué imágenes voy a poner, qué gráficos, qué conceptos importantes para que realmente la infografía cumpla el objetivo al cual yo quiero llegar. Por otro lado, también es importante que cuando escojamos el tema veamos los argumentos a favor y los argumentos en contra para realmente realizar nuestra infografía. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos dos temas, uno es diabetes y otro es trajes espaciales. Un argumento a favor para trabajar en torno o realizar una infografía y sobre todo realizar una toma de notas en cuestión a este tema de la diabetes puede ser la siguiente. Dice, en México hay muchos niños y jóvenes que sufren este tipo de enfermedad y sí, hoy en día es diabetes desde los niños y es por eso que se tiene diferentes tipos de prevenciones para realizarlo, a lo mejor sería interesante. Sin embargo, el argumento en contra sería lo siguiente, es un tema muy conocido, del que se ha difundido mucha información y es una desventaja porque hoy en día es un tema que es relevante e importante y a lo mejor lo que pongamos es una repetición de algo que ya se dijo. Aunque por otra parte, los trajes espaciales, bueno, este tema es interesante y no muy conocido, es decir, muy pocas personas hablan de ello por lo que una infografía puede contribuir a que los jóvenes se interesaran en él. Sin embargo, un tema en contra es conseguir información sobre ese tema, es decir, cada uno de los temas que nosotros vayamos a elegir en torno a realizar nuestra infografía, pues tiene sus pros y sus contras. A lo mejor sí hay información, pero pues ya no es relevante porque hoy en día ya hay demasiada difusión de ese tema, o por otro lado es interesante, pero tenemos muy pocas fuentes de información. Es decir, al momento de nosotros escoger el tema, es importante saber que tenemos información a la mano que realmente contamos con diferentes fuentes de textos, de
libros, de revistas, de las cuales podemos hacer uso de ellas para informar en torno a esta temática. Y bueno, para elaborar en este caso nuestra biografía, pues partimos también en otros sentidos de otras cosas. Es decir, también tenemos que darnos cuenta para quién va dirigido, es decir, nuestro destinatario y sobre todo cuál es el sentido. Porque recuerda, una infografía en este caso, ya sea divulgativa o en este caso periodística, también tiene que tener esos elementos, saber de antemano para qué público va dirigido, para que el lenguaje, sobre todo los colores y las imágenes que nosotros utilicemos sean acorde a la edad o al público que nos tiene que leer. Una infografía no solo es poner los elementos que ya bien te lo decía, que es el título, en este caso que puede ser acompañado de un subtítulo, que es la introducción, que es el cuerpo, los conceptos en este caso relevantes, las imágenes, los sketches, la fotografía, sino que esos son los elementos necesarios. Ahora bien, la información que nosotros pongamos como tal, el cuerpo es lo relevante y lo interesante, porque tiene que llamar la atención del público al quien va dirigido. Es por ello importante primero saber para quién es, de qué tema, cuál es el propósito y así esto va saliendo del cuerpo. No podemos hacer el cuerpo sin pensar a quién va dirigido y sobre todo sin tener información, en este caso previa del tema, y sobre todo aquello que sintetiza lo relevante de lo que no vamos a hablar. Y es por ello que realmente las infografías no solo son textos hechos a la y se va, sino que realmente requiere de una investigación previa de la cual partir y saber qué tipo de tipografía, cómo acomodarla, cómo obtener conceptos clave, cómo tomar notas para una vez así divulgarla. Y bueno. Espero que haya quedado comprendido este tema y sobre todo que sepa los elementos necesarios, pero también, sobre todo, sepas cómo trabajarlos en torno a una infografía para saber si lo estamos haciendo de una manera adecuada y óptima, que es lo importante. Sobre todo es identificar el tema, si es relevante, si tenemos fuentes de información, cuál es su bienestar y sobre todo cuál es su propósito de esto. A su vez, acompañada de imágenes y texto que haga más entendido, sobre todo que haga de manera atractiva esta información. Y bueno. Eso ha sido todo de mi parte. Espero que te haya gustado la clase y sobre todo que hayas aprendido algo. Y bueno, yo me despido. Hasta luego.